Buenas noches, profesor. En esta oportunidad, mi grupo y yo le hablaremos de los pasos para el reconocimiento de los ingresos de, en este caso, la empresa La IBSA, nuestra empresa escogida. Como primer paso, tenemos la suscripción de un contrato con un cliente para transferir los servicios que éste requiere. Paso 1. La suscripción de un contrato. Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea obligaciones exigibles. Estos pueden ser escritos o implícitos en función de las prácticas comerciales comunes en la comunidad. Las prácticas y procesos de contratación de clientes podrían llegar a variar según el tipo de sistema legal, según los sectores económicos y las comunidades. También pueden variar dentro de una misma unidad, ya sea por categoría de cliente o naturaleza de los bienes o servicios. En las entidades consideradas para un contrato, las entidades deben considerar este proceso al determinar si un contrato con X cliente crea derechos y obligaciones exigibles, y también debe verse el momento en el que se está realizando todo ese proceso. Am, las, las entidades consideran un contrato con un cliente dentro del alcance de esta norma solo si se cumplen con los siguientes criterios. El primero, ambas partes del contrato deben aceptarlo y deben comprometerse a cumplir con sus obligaciones. Cuando el contrato es de naturaleza comercial, es decir, como resultado del contrato, la oportunidad o el monto de los flujos de efectivo futuros de la entidad deberían cambiar. Cambiarán. Mm, la entidad puede identificar los derechos de ambas partes. Esto sería con respecto a los bienes o servicios transferidos. Cuando la entidad puede determinar las condiciones de pago, esto sería de los bienes o servicios transferidos igual. Y por último, al evaluar la probabilidad de pago del monto de la tarifa, la entidad debe considerar solo la capacidad y la intención del cliente de pagar el monto en cuestión de la fecha de vencimiento. El monto de la tarifa a la que la entidad tiene derecho puede ser inferior al precio especificado en el caso de, de una tarifa variable. Y esto debido a que podría presentarse ya una reducción de precios por parte de la empresa hacia el cliente. Gracias. Bueno, a mí me toca hablar sobre el paso 2, sobre la NIF 15, del párrafo 22 al 41. En esta vamos a ver la identificación de las obligaciones de desempeño. Primero, al comienzo del contrato, una entidad evaluará los bienes o servicios comprometidos dentro del contrato con un cliente e identificará como una obligación de desempeño cada compromiso que va a transferir al cliente. Estos pueden ser un bien o un servicio, un grupo de bienes o servicios, y una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente iguales y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente. Vamos a ver en estos párrafos el compromiso en contratos con clientes. Un contrato con un cliente generalmente señala la forma explícita en que los bienes o servicios que da una entidad se comprometen a transferir a un cliente. Sin embargo, las obligaciones de desempeño identificadas en un contrato con un cliente pueden no limitarse a los bienes o servicios que en este se señalan. De forma explícita, también puede variar. Vamos a ver también que hay distintos bienes o servicios. Algunos de estos pueden ser venta de bienes producidos por una entidad,
la reventa de bienes comprados por otra entidad, la reventa de derechos previamente adquiridos por una entidad, la realización de una tarea o tareas contractualmente acordadas para un cliente, los suministros de un servicio de disponibilidad permanente para proporcionar bienes o servicios. También vamos a observar la satisfacción de las obligaciones de desempeño. Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando, a la medida que satisfaga a un cliente de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos, es decir, a uno o varios activos al cliente. Un activo se transfiere cuando a medida que el cliente obtiene el control de este activo. Obligaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo. El cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por el desempeño de la entidad a medida de que la entidad lo realiza. Otra obligación es el desempeño de la entidad que crea o mejora un activo, por ejemplo, el trabajo en progreso, con el cliente que controla a medida que se crea o mejora este activo. El desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo para la entidad o la entidad, y la entidad tiene un derecho exigible al pago por desempeño que se haya complementado hasta la fecha. Unos métodos para medir el progreso los podemos encontrar en los párrafos B14 y B19, los cuales te proporcionan unas guías para utilizar los métodos de productos y los métodos de recursos para medir el progreso de una entidad hacia la satisfacción de sus clientes. Para determinar el método apropiado para medir el progreso, una entidad considerará la naturaleza del bien o servicio al que se ha comprometido a transferir al cliente. Esto es todo lo que vamos a ver en estos párrafos. Le doy el paso a mi compañero. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Yo le voy a hablar acerca de la determinación de un precio en el contrato. La compañía deberá definir el precio de la transacción que tendrá derecho a percibir a cambio de los bienes o servicios prestados. En los siguientes casos, se deberá considerar los efectos de los siguientes aspectos para determinar el precio de la transacción. Contraprestación variable. Debe señalarse de forma clara y explícita en el contrato. Se entiende que existe una contraprestación variable si el precio fijado puede disminuir por alguna de estas circunstancias. Se espera que la entidad ofrezca una reducción de precios como descuentos, devoluciones o reembolsos, incentivos y penalizaciones, y si está condicionada a la ocurrencia de algún acontecimiento futuro. Existencia de un componente de financiación significativo en el contrato. Corresponde a la existencia de financiación de la empresa al cliente o del cliente a la empresa. Cuando la empresa financia al cliente, reconoce un ingreso, y cuando es la inversa, se reconoce un costo. Este reconocimiento de intereses no es necesario si el tiempo de entrega de los bienes o servicios y el pago es menor a 1 año. Según la norma, existen 3 circunstancias que exigen renunciar al incluir el componente de financiación significativo. Cuando el cliente paga por anticipado y la fecha de entrega de los bienes o servicios es a discreción del cliente. Cuando una parte sustancial de la contraprestación es variable y el importe dependerá de lo que ocurra o no de un aumento futuro que no es controlado ni por el cliente ni por la entidad. Y cuando el valor de contado y el valor fijado son diferentes a causa de distintas de proporcionar financiamiento a la otra parte. Contraprestación distinta al efectivo. El precio de la transacción en contratos cuya contraprestación es diferente al efectivo se medirá de acuerdo con el valor razonable. Sin embargo, cuando este no se puede determinar, se debe medir de forma indirecta, tomando como referencia el precio de venta independiente de los bienes o servicios comprometidos con el cliente. Contraprestación pagadera a un cliente. Una entidad contabilizará una contraprestación pagadera al cliente como una reducción de precio
de la transacción y por ello de los ingresos de actividades ordinarias, a menos que el pago al cliente sea a cambio de un bien o servicio distinto al que el cliente transfiere a la entidad. Gracias.